Buenas noches. Esperamos a que entren todos. Buenas noches. Buenas noches. Un buen cafecito. Ok. Todos entraron ya. Nos falta. Bueno, parece que ya llegaron los que tenían que llegar. Vamos a empezar. La clase de hoy es un poquito corta. Me agarró el temblor. Y tuve que poner a hacer otras cosas. Pero bueno, pero efectiva, ¿sí? Son unos puntos importantes porque sí, podemos tener, bueno, les digo, el botón maravilloso siempre va a estar ahí, pero no todas las veces funciona como quisiéramos. Entonces, y vamos a empezar a ver algo ya del siguiente tema. Entonces, bueno, pues iniciamos. Este es un pequeño repaso de lo que hicimos en la práctica, ¿sí? Ustedes ya, la idea es de que tienen que comprender que para poder sacar el voltaje pico a pico, tienen que contar el número de divisiones en forma vertical, que aquí está indicado por esta línea roja, desde el valle hasta el pico, ¿sí? Preguntaban que si se podía sacar pico, pues claro, pues nada más contabilizo la cantidad de divisiones desde la referencia a tierra hasta la cresta, o de la referencia a tierra hacia el valle, y ese sería el voltaje pico, ¿sí? Que bueno, pues sería otra medida, ¿no? Por eso tenemos voltaje pico y voltaje pico a pico, ¿sí? Entonces tenemos que contar ese número de divisiones en forma vertical. Recuerden que a veces, no todas las veces, va a coincidir con las líneas de la gratícula, ¿sí? Y déjenme utilizar la herramienta. Y bueno, aquí donde estoy mencionando están los controles especiales del osciloscopio. No quiero hacer mucha referencia de ellos porque en cada osciloscopio, a pesar que es Tektronix, de la misma marca que manejamos, suponen de los 4 canales que tenemos allá, es un poco diferente, pero van a encontrar controles similares, ¿sí? Y uno de esos es este botón, el Measure, ¿sí? Entonces, cuando ustedes oprimen aquí en Measure, les va a salir aquí el menú de lo que está midiendo el osciloscopio en forma automática. Se oprime el botón y tiene dos modos, ¿no? Seleccionar el canal que quieren medir y la variable que quieren medir. Canal, pues si es el 1, el 2, el 3 o el 4. Y la variable, pues si es el volts pico, pico pico, frecuencia, periodo, volts RMS. Entonces ustedes van seleccionando con cada botón para que pongan una serie de indicaciones de ese canal o de varios canales, ¿sí? Entonces, esa es la forma automática, ¿no? Y pues lo va a hacer en forma automática, ¿no? No voy a mencionar mucho acerca de eso, pero sí lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Entonces, cuento el número de divisiones, lo multiplico por el factor de volts por división, que en el caso del canal 1 sale aquí, ¿sí? Para el canal 2 luego salen acá 3 y 4, ¿sí? Para los de 2 canales aquí sale el canal 1 y el canal 2 sale de este lado, ¿sí? Entonces, bueno, nada más recordando eso, ¿no? También aquí está el botón déjenme otra vez seleccionar la bolita. No quiere antes la flechita.
Este botón es el autoset. Oprimimos ese botón y en forma automática va a salir la señal dentro de la pantalla. Y aunque muy pequeñita, también lo vamos a ver en la práctica de este viernes, ¿no? Sale aquí la señal muy pequeñita. Sale aquí muy pequeñita y no así de bonita como la tenemos en esta pantalla. Bueno, ese fue para el voltaje, ¿sí? Entonces, bueno, nada más vamos a repasar. Aquí están los controles en grande. Dice control de volts por división. Así se pone volts deep. Controla la escala de la pantalla en forma vertical. Indica en la pantalla dicho factor. ¿Sí? Ya vimos que está en la pantalla. Por lo cual sabemos cuánto valen las divisiones en la misma, ¿no? Esto es como, la otra vez vi un programa de televisión gringo y el anfitrión pone a un adolescente que intente hacer una llamada telefónica con un teléfono antiguo de disco. Y aunque no lo crean, pues no pudo. Vio el teléfono y no sabía cómo utilizarlo. La otra vez me pasó algo parecido con mi hija, de que también, pues sus abuelitos tienen un teléfono de los viejitos, pero de botones, y me decía, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Y ese ruidito qué hace? ¿Qué? El tono de marcar. Y entonces les puede pasar igual con el osciloscopio, ¿sí? Resulta que aquí el control de voz por división, pues si se fijan, es una perilla nomás. No tiene nada alrededor. En un osciloscopio analógico estaba marcado aquí con rayitas el factor. Entonces, al mover la perilla, se quedaba trabado en ese factor. Y entonces leíamos el factor sobre la perilla. Aquí no, hay que verlo en la pantalla. ¿Sí? Y les digo que estamos a punto de que sean de touch. Y pues al abrir y cerrar, vamos a eliminar esta perilla. Porque vamos a tocar la pantalla y vamos a hacer grande o pequeña la señal y ahí nos va a marcar en la pantalla el paso, ¿sí? Y era muy obvio eso porque cuando dábamos la vuelta a esta perilla se iba trabando. Tenía en forma concéntrica un botoncito que se llamaba calibración. Al principio yo creí que dije, bueno, ¿qué caso tiene? Me dicen que es un instrumento de medición muy fino y me dan un botón para descalibrarlo. Porque lo giraban y se descalibraba y encendía un foco, un LED, diciendo que estaba descalibrado. Bueno, la descalibración era precisamente, ya cuando uno lo maneja bien el osciloscopio, podías ajustar a una escala diferente, que no coincidía con los pasos que te marcaba la perilla. Tú podías hacer pasos intermedios. Entonces era una ventaja, ¿sí? Los osciloscopios digitales lo tienen, algunos tienen una función ahí en Utility donde te permite cambiar en forma muy fina el paso de la llave de Volts por división y hacerlo casi así lineal. Entonces, bueno, todo eso aquí en menú y en Utility pues lo podemos cambiar. Este es el botón de menú del canal 1, ahí salen algunas funciones solamente del canal 1. El otro control es el de posición, nuevamente sube y baja la señal para que la podamos alinear con la escala de la gratícula y poder hacer la medida. Les digo, esto es para hacer la medida en forma manual, pero si nos utilizamos, si utilizamos, oh, si utilizamos el menú de Measure, estas medidas van a salir en forma automática. Y también podemos irnos a Utility, me parece en Utility, y pueden quitar la gratícula. Ya no salen los cuadritos y se va a ver la señal muy bonita. Y siempre y cuando estemos utilizando Mention, vamos a poder observar aquí los valores de la señal. Aunque pues siempre es referencia, ¿no? Entonces, es como quieran, ¿sí? Aquí hay un párrafo interesante, esto hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? El circuito interno que recibe la información de esta perilla, hay varias cositas que hay que
No hay que platicar de esta perilla. Les digo, antes se quedaba trabada, ahora es gira. Resulta que es una perilla que le podemos dar de vueltas en forma, digamos, continua. No tiene un tope. Ustedes le dan vuelta, entonces quiere decir que por atrás tiene un detector de movimiento muy diferente a lo que sería un potenciómetro. Algunas veces es óptico, es un decodificador óptico, se llega a ensuciar, no nos hace caso cuando le damos de vueltas, ¿sí? Entonces era una regla de manejar un osciloscopio. Si ya manejabas un osciloscopio, es que le podías dar un mantenimiento previo. Obviamente, no estamos autorizados ahí en la escuela de hacer ese mantenimiento previo, pero se supone que podías darle un mantenimiento de ese estilo, ¿sí? El circuito que recibe esta señal se llama circuito atenuador compensador en frecuencia. Circuito atenuador compensador en frecuencia. Atenuador, porque cuando yo muevo la perilla para un lado, bajo la escala. Y compensador, aumento la escala en frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que es un amplificador dinámico que puede reducir o aumentar la señal para que se pueda ver en la pantalla del osciloscopio a diferentes escalas dentro de un ancho de banda, dentro de una serie de frecuencias donde el osciloscopio va a poder medir muy bien. La frecuencia de corte inferior de este ancho de banda, como mide corriente directa el osciloscopio, es 0 Hz, es decir, corriente directa. ¿Sí? 0 Hz. La frecuencia más baja o la frecuencia de la corriente directa es 0 Hz. ¿Sí? Entonces, desde ahí mide muy bien el osciloscopio, puede medir corriente directa. ¿Hasta dónde va a medir? Tiene un tope. Los circuitos tienen un tope, que es la frecuencia de corte superior. Y el fabricante no lo da. Junto a la pantalla, déjenme ver, eso a mí me hubiera gustado hacer una fotografía, un zoom de la foto. Acá arriba se dice muy bien, dice Tektronix TDS24 2024 4 Channel Digital Storage Oscilloscope 200 MHz con 2 gigasamples por segundo, ¿sí? Este osciloscopio, así sencillito, ¿sí? Nos dice que tiene un ancho de banda de 200 MHz, es decir, la frecuencia más grande que puede medir es de 200 MHz. No quiere decir que en 201 la pantalla se apaga. Va a seguir activa la pantalla y va a sacar una señal. En 220 MHz va a seguir sacando la señal. Pero ¿qué características va a tener esa señal? Va a ser pequeña. A partir de los 200 MHz va a medir de menos. Va a tener un error. ¿Sí? Va a empezar a medir de menos. ¿Sí? Porque está fuera de su ancho de banda. Ya no es capaz. Pero esa es su capacidad nominal, normal. Algunos osciloscopios, habría que ver el menú de y creo que no sale. Si le aprimen los botones, tiene las funciones, pero habría que verlos. Y no creo que sea muy práctico en multisim, habría que verlo en vivo, que hay unos osciloscopios que pueden emular un ancho de banda infinito en forma digital. Mediante un algoritmo, como ya tienen una computadora adentro, pueden emular un ancho de banda mayor. Entonces, bueno, pues si no es de 200 MHz, lo puedo hacer de gigahertz, ¿sí? Obvio, imagínense, dice 200 MHz. Si yo quiero checar una frecuencia de una computadora actual, ¿qué frecuencia, qué velocidad tienen las computadoras actuales? Díganme una velocidad de su computadora. 2.4 GHz. Gigahertz. Y nada más mide megas. Entonces es obvio que no puedo medir esas señales. Una computadora se arregla con un osciloscopio. Entonces no la pudiera medir. Bueno, el caso de los Tektronix, puedes emular que lo haga en forma digital. A lo mejor no lograron ver este efecto. Les digo, lo malo es que uno utilizó cosas viejitas. Pero alguna vez yo llegué a utilizar una videocámara. Era en los años 90 y 80 era regular que sacabas tu videocámara en las fiestas y filmabas. No había celulares que hacían eso. Y había unas cámaras que tenían zoom normal, y tenían así un motorcito que movía los lentes para hacer acercamientos, ¿no? Pero salieron unas que tenían zoom digital. Y dices, ¡ay, mira! Tiene zoom de por 20.
pero hasta 200 digitales, ay, ibas ahí presumiendo. Y el zoom digital resulta que sí acercaba un montonal, pero pues era un algoritmo, ¿no? Y a veces se veía bien gacho porque los píxeles los trataba de aproximar imágenes y pues no podía adivinar qué era, ¿no? Y se veía medio feo. Pasa igual con el osciloscopio. Es posible que la señal que estemos viendo en forma, si utilizamos el ancho de banda digital, no sea tan aproximada a lo que queremos ver, ¿sí? Entonces, pues hay que tener ahí sus precauciones. Por eso también nos indica la cantidad de muestras por segundo que toma el osciloscopio digital. Es un parámetro muy importante porque resulta que es la velocidad con la que el osciloscopio toma una muestra de la entrada y la convierte en números, porque en realidad eso hace un osciloscopio digital, toma una muestra del voltaje, lo transforma a un número y lo representa en una pantalla de cristal líquido. Esa velocidad que tiene de ir a tomar el valor y representarlo aquí. Tarda un cierto tiempo y regresa y toma otro valor y viene acá. Entonces, entre más veloz sea este parámetro, es mucho mejor el osciloscopio. Nos está diciendo que tiene un muestreo de 2 millones, ¿sí? De muestras, 2 millones de muestras, toma 2 millones de muestras en un segundo. Hay algunos, por eso les dicen graficadores para computadoras, pues que tienen 100 muestras por segundo, para que vean qué lentos son, pero no puede dibujar. Este no está, bueno, nos están advirtiendo, no está dibujando en tiempo real. Ahora, dice 2 millones de muestras por segundo. Hay un espacio entre una muestra y otro que se lo está comiendo y el osciloscopio lo está aproximando, ¿sí? Pero bueno, son bastantes. Les digo, son de los mejores osciloscopios que hay en el mundo, ¿no? Los Tektronix, ¿no? Habría que comparar con unos chafitas, ¿no? Después, a ver si les busco unas fotos de unos que utilizamos en otra escuela que no menciono, que están más chafas. No están malos, pero obviamente cuestan como... Suele suceder mucho en la industria, ¿eh? Ustedes pueden ir a ver y esto lo ven en una vitrina en República de Salvador y dice, ay, mira, el Tektronix, no sé, ahorita debe estar el 2050. Ah, yo quisiera uno. Híjole, pero está bien caro, ¿no? Y, híjole, pero resulta que están viendo el 2050, pero resulta que el 2048 ya liberó la patente. Entonces otras empresas, prácticamente y principalmente los chinos, fabrican ese osciloscopio, pero como papel calca, pero ya no es Tektronix, pero trae la tecnología del Tektronix anterior y vale una cuarta parte, pero es muy bueno, pero sin necesidad de ser Tektronix. Es como las iPad, ¿no? Puedes comprar un iPad que no sea último modelo, sino un modelo o un iPhone, un modelo atrasado. O los audífonos, ¿bueno? Son un poquito más baratos, ¿no? Ah, sí, los audífonos estos que son para iPhone, que son como los iPhone, pero ya son chinos, que valen como 250 pesos. 150 pesos, está re barato. Pero así sale, ¿no? Entonces, podemos comprar un osciloscopio que sea muy bueno, ¿ya? Pero que no sea el último modelo de Tektronix. Ok, yo espero esa breve charla, porque es importante saber esas características del ancho de banda del osciloscopio. Obviamente, entre más grande es mucho mejor, ¿sí? ¿De cuánto quedamos que era este? 200 megahertz. Oh, ¿saben de cuánto era el mío cuando tenía osciloscopio? A ver, escucho voces ahí del otro lado. ¿De 100? No, ese era para ricos. El mío era, 40. ¿eh? 40. El mío era de 20. Tenía un osciloscopio de 20 megahertz. Y sí, en aquel tiempo ya decías, no, hombre, pues, has de estar súper endrogado. Pues te compraste uno de 100. Fíjense, este es de 200 megahertz. Ha de hacer maravillas. Ha de hacer maravillas este osciloscopio. Y no es el último modelo. En la escuela tenemos más modernos. ¿Sí? Tenemos más modernos en la escuela.
Sí, no, ¿Sabes como cuánto cuestan los de la escuela? fíjense que yo creí que estaban muy caros y la acabo de revisar, chequen en Amazon, en Mercado Libre, osciloscopios digitales Tektronix, ya andan en 3,000, 4,000 pesos. La escuela no compra uno. Cuando la otra vez tuve una charla con el rector regional en un desayuno y me platicó varias cosas y suponiendo para la implementación de carreras nuevas, pues así le echan un montón de ganas, ¿no? Y suponiendo, no sé, ¿qué carrera nueva hay en la Unitec? Me dicen que diseño de modas, ay, poco. Bueno, supongo que pues sí se ha de necesitar. Entonces, o arman un laboratorio para la carrera de diseño de modas y pues no compran una máquina de coser, supongo, sino compran muchísimas. Me tocó verlo en Atizapán, cuando armaron el laboratorio de Atizapán, porque fueron a hacer, en aquel tiempo, fueron a checar cómo estaba el laboratorio en Cuitláhuac y me pidieron opinión. Y, y compran 100 osciloscopios. Entonces, obviamente que el precio que les dan es muchísimo mejor. Entonces, estamos hablando de que los que seguramente les salieron como en 2,000 pesos, algo así, ¿no? De dos canales, de dos canales. Pero están como en 3,000, 4,000 pesos los osciloscopios. En realidad no los considero tan caros, ¿sí? Están a buen precio. Yo creía que costaban como unos 14, 15. No, están a buen precio. Quién sabe después de esto cómo estén, pero deben checarlos. Sí, bueno, entonces es eso. Quería checar, bueno, ya vieron, tenemos las perillas que estamos mencionando. Ay, qué condenada herramienta. La de posición, la perilla de Volts por división, el menú del canal 1, ¿sí? Las entradas de prueba, aquí se acaban de salir. El menú matemático ya no se utiliza mucho, pero les permite hacer operaciones matemáticas, sumar las señales, restarlas, ¿sí? Obviamente tú le dices la del canal 1 con la del canal 2, ¿sí? Suponiendo hay una práctica interesante, también utilizando el sonido, donde con un audífono inyectamos sonido al canal auditivo de la oreja y también permitimos que entre el sonido en forma directa al canal auditivo. Y dentro del canal auditivo se mezclan. Aquí el truco del circuito es de que, como lo vimos la clase pasada, que su compañera Gemma me dijo cómo tenía que ser la salida del circuito, y hice el comentario de que la salida del circuito tenía que estar desfasada a 180 grados. Por lo regular, eso hace un amplificador. Entonces, imagínense meter una señal con, con una fase normal, que es la que escuchamos normalmente. Y con un audífono meter en el mismo lugar una señal con la fase a 180 grados cambiada. Se nulifican. Entonces se restaban las dos señales. El circuito se llama supresor de sonido. Dentro del canal auditivo, dentro de la oreja, suprimes el sonido. Este efecto genera un vacío parcial dentro del canal auditivo y el tímpano se contrae y hoy tienes la sensación como de oídos tapados, pero eliminas ese sonido. ¿Para qué sirve? Un ruido de un compresor, una máquina neumática, un ruido que molesta, lo puedes eliminar con el mismo sonido, pero cambiando la fase. La condición es que el sonido tiene que ser igual, o sea, debe ser periódico, ¿sí? No puede ser muy aleatorio. Y no no se da la cancelación al 100%, pero es muy efectivo, ¿sí? Es muy efectivo. Entonces, bueno, con este tipo de controles, el menú matemático, podíamos hacerlo. Bueno, podíamos visualizar un efecto similar. Bueno, pasamos a otra sección, ¿sí? Esta es la sección de tiempo. Y esta sirve para medir el periodo. Y vamos a tener una fórmula similar. Nada más que ahora vamos a tener que contar las divisiones en forma horizontal. ¿Pero cuántas divisiones? Las divisiones que hay en un periodo. Lo mismo, si yo tengo una señal que se está graficando
con muchas subidas y bajadas de la señal, muchos valles y muchos picos, muchos periodos, me va a costar más trabajo estar contando las divisiones de un periodo si el periodo sale pequeñito en la pantalla. ¿Qué me conviene? Mover la perilla, esta perilla de tiempo por división, ¿sí? Que aquí dice sec división o dice time por división en algunos osciloscopios, como viene aquí, para que un periodo ocupe la mayor cantidad de pantalla en forma horizontal. A una señal de 1 kilohertz sale así de bonita, toda la pantalla. Y como tiene 10 cuadros, ¿sí? Ya ni los cuento. Son 10 divisiones aquí, ¿sí? Son 10 divisiones y el factor de tiempo por división sale en medio de la pantalla, ¿sí? Que aquí dice que son 10 microsegundos. Aquí la unidad de tiempo es, la unidad es el tiempo. Por eso son segundos, microsegundos. 100 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Sí? Entonces tengo que multiplicar esas 10 divisiones por 100 por 10 a la menos 6 segundos y me va a dar el periodo, el tiempo que tarda la señal en ir hacia abajo y hacia arriba y completar un ciclo de la señal. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a tratar que se cumpla esta condición, pero en ocasiones no se puede y me van a salir un ciclo y medio o 2 ciclos, ¿sí? Y pues ni modo, ahí lo mido, ¿sí? Pero, ¿cuál es la condición? Ah, pues yo voy girando esta perilla de tal manera que cuando se desaparezca un ciclo de la señal, me regreso al anterior paso y ahí lo mido, ¿sí? Aquí exactamente a 1 kilohertz queda perfecto, ¿sí? Pero puede ser que no. Entonces, pues es lo mismo, la misma ecuación, nada más que ahora cuento las divisiones, esta línea roja, esta llave que puse, cuento las divisiones, ¿no? Y acuérdense de las fracciones que pueden ser de 0.2, número de divisiones horizontales por el factor de tiempo por división, ¿sí? Y estos controles son los que están juntito al osciloscopio, ¿sí? Es esta sección, miren. Estos son los 4 canales que están en diferente color. Y aquí está la sección horizontal, donde está la perilla y la disposición. Algunos osciloscopios lo tienen acá arriba, ¿sí? Entonces, pero hay que buscar la perilla que dice alguna notación de tiempo por división, ¿sí? Este conector ahorita vamos a explicar para qué es. Se llama disparo externo, ¿sí? Pues ahí está. Entonces ahí está. Nuevamente tenemos un nuevo control de posición horizontal. Ahora esta perilla mueve la señal de izquierda a derecha. Para aquellos casos en donde la señal no coincida con la pantalla, las 10 divisiones sea más pequeña, y yo la tenga que desplazar a la izquierda o a la derecha para alinearla con las líneas de la gratícula. Ahorita viene un dibujito para que lo vean. Y el control de tiempo por división, que lo giro, y es donde observo en el centro de la pantalla en qué paso está. ¿Sí? Perdón. Bueno, aquí pueden ver que este osciloscopio tiene una función extra. Dice set to 0. Quiere decir que yo la apachurro y me va a poner la señal en medio. Y tengo también un menú de la sección horizontal que ahorita vamos a explicar. ¿Sí? Entonces, ahí viene el caso, vean cómo sale la señal. Y yo quiero medir el tiempo. Así saldría la señal, ¿sí? Como la teníamos antes. Entonces, yo utilizo aquí un truquito, ¿no? Y, ¿sabes qué? Mira, voy a mover el control de posición vertical del canal para el del voltaje y resulta que bajo la señal para que coincida con la línea central del osciloscopio que tiene las rayitas de resolución para medir, ¿sí? Me va a ser más simple y después muevo el control de posición horizontal de la base de tiempo para hacerla coincidir los máximos con las líneas de la gratícula y se me facilite hacer la medición y aquí puedo contar que es 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. 5 divisiones
por el factor de tiempo por división, que son 200 microsegundos. 5 por 200 me va a dar, ¿qué? 1000 microsegundos. Le saco inverso y me da 1000 microsegundos. El inverso de 1 sobre 1000 microsegundos. Si está el signo negativo abajo y lo paso para arriba, pues se vuelve positivo y nos da 1000 Hz. ¿Sí? Entonces, vean cómo fue. Aquí ya utilicé en combinación el control de posición vertical y horizontal para alinear la señal, ¿sí? Porque es una señal en 2 dimensiones, ¿sí? Fíjense que eso sería padre. Ya la siguiente generación de osciloscopios en 3D, que nos diera una gráfica en 3D de la señal, estaría suave. Se pudiera representar el campo magnético y eléctrico. Estaría bonito. Disculpen. Tuve una, ¿cómo se llama? ¿Cómo diría el ¿Epifanía? ingeniero Manuel Salas? ¿Epifanía? Epifania. No, es algo más vulgar. No, tuve un sueño erótico electrónico, ¿no? Porque sí, en 3D estaría genial, ¿no? Me lo estoy tratando de imaginar. Sí, ver el desplazamiento de la onda y analizar la amplitud y se pudiera checar al mismo tiempo la potencia. Está bien interesante, ¿eh? Ok, bueno, ese era el ejercicio aquí, calcular. La idea era esa, amplitud, mover los controles de posición horizontal y vertical de posición para lograr este efecto, ¿sí? Ok. Ahorita vamos a ver que regresemos del recesito, estos controles. Esta es la sección de trigger, disparo, ¿sí? Trigger, no porque dije así como el de Winnie Pooh, trigger, no, es trigger, ¿sí? Y y bueno, hay algo que ver aquí porque siempre nos hace una mala jugada el osciloscopio. Ya sea porque alguien le meneó ahí algo y nos lo dejó bien manoseado, o no nos damos cuenta de mover una perillita, ¿sí? Y con eso se remedia todo. Esto es bien importante conocerlo porque a pesar que tenemos el botón de autoset, si está mal esta perilla, resulta que al de autoset le vale gorro y no saca la señal, y hay que ver esta perilla cómo está, ¿sí? Entonces vamos a analizar, son los controles del disparo, ¿sí? ¿Con qué podemos hacer la analogía del trigger? Es que les digo, hay a veces que uno daba clases utilizando las cosas que veía a diario, ¿no? Cuando teníamos televisiones analógicas viejitas, no pasaba mucho ya en las teles nuevas, ¿sí? Pero a veces, mi abuelita sí tenía de esas teles. Tengo 51 años y veía la televisión con mi abuelita cuando tenía como 8, ¿sí? A veces te decía, hijo, levántate porque me duelen las rodillas y muévele el control de vertical, ¿sí? Hagan de cuenta que la televisión era como un osciloscopio, porque tenía el sintonizador, tenía control de brillo, tenía control de vertical, ¿sí? Y resulta que se movía el control de vertical porque estabas viendo la tele y la imagen no se fijaba, sino que salían como cuadros, así como cuando están viendo una película antigüita y le bajan, se descompone el proyector y empieza a caminar despacito la película y alcanzan a ver los cuadros de la película cuando eran de filme, ¿sí? Entonces así se veían cómo pasaban cuadros en la pantalla, recuadros. Entonces ya te levantabas y tú movías ese control, ¿sí? Y se empezaba a caminar despacito, hasta que el cuadro se centraba en la pantalla y ya veías la imagen, ¿sí? Era un control que precisamente detectaba un pulso que se llama sincronía, ¿sí? Mucho tiempo después hay una empresa que se llama Multivisión, ¿sí? Que distribuye una señal de tele,
que fue de las pioneras en meter, aparte que había una única señal de televisión de paga que era Cablevisión, ella fue la segunda en entrar en los años 90 y te daban un aparato bien raro que era un cuadrito con una perilla. Entonces, y te mandaban por una antena una señal de paga. Y resulta que estaba bien fácil de craquear, ¿sí? Y pues si no tenías todos los canales, pues en 3 patadas podías ver todos los canales, ¿no? Y resulta de que precisamente con esa perillita le ponías el pulso de sincronía y si no era el correcto, el valor correcto de una resistencia, pasaba así, o sea, ahí le ponías, ¿no? Querías ver el HBO y no se veía y pasaban los recuadros, ¿no? Pero si le modificabas ahí el valor de la resistencia, ya podías dar ese valor y se sincronizaba, ¿no? Es similar esto, ¿no? Entonces, prácticamente, pues, es un control de sincronización de la imagen. Si no está activado bien este control, la imagen no se fija. Seguramente ya han tenido alguna experiencia con el osciloscopio y es muy común eso, que lo conectamos y la imagen está caminando. Y si está caminando, no está fija y no la podemos medir. ¿Sí? Bueno, antes de que nos vayamos, ya está disponible el cuestionario, para que lo vayan viendo y ahorita lo checamos entre todos. Ese es punto número 1. Estoy activando todos los cuestionarios hasta el 4 de julio, ¿sí? Que es la última semana que tenemos de clases antes del examen, para que se pongan al corriente, para aquellas personas que me dijeron que tuvieron un error, que acaban de entrar, X, ¿no? Ahí están activados todos. Segundo, debido a los acontecimientos del día de hoy, por el temblor, no me han dicho a mí nada, pero me quiero prevenir y puede pasar. Y luego también tenemos combinado con la época de lluvias, que ayer llovió muy fuerte. Entonces, quiero prevenirme y por favor quiero que formen un grupo de WhatsApp, ¿sí? Si quieren ahorita, si se pueden poner de acuerdo, ya falta un minuto, no creo. En la siguiente sesión, ahí por el chat se pasan sus números y hacen un grupo de WhatsApp. Y le voy a pedir, por favor, al jefe de grupo que me envíe o quien consideren la persona que ustedes más adecuada, que me envíe un mensaje a Blackboard con su número telefónico para que yo lo tenga como contacto. Por cuestiones de ética, no debo de estar en su grupo de WhatsApp, así yo lo considero. Hay unos profesores que sí, yo así lo considero, y entonces me gusta tener una persona de contacto. Yo le envío a esa persona un mensaje o ella me envía un mensaje a mí y ella ya lo distribuye por el grupo, ¿sí? ¿Para qué? Por si se nos va la luz y yo me desconecto y ya no me puedo conectar, X, Y y Z. Entonces, ahorita llegando nos ponemos de acuerdo de eso y si de una vez, bueno, llegando ya el jefe de grupo o quien sea me envía esa información, ya lo agrego yo en mis contactos y tenemos ese enlace para el examen o para las clases por si nos lluevo y se desconecta o no me desconecto o vuelve a temblar o lo que sea, ¿sí? Ya tenemos. Entonces lo platicamos regresando. La siguiente sesión, ya saben, a las 9:05 y le seguimos con esto.